Buenos días, profe. No se lo escucha, profe, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, tenía que Bueno, prender el micrófono. Bueno, esperemos que ahora sí no tengamos problemas tecnológicos. La clase de hoy empezamos un nuevo tema. Profe, Sí, decime. ¿no va a subir la clase de ayer? Eh, ya te digo. La acabo de subir a YouTube. Si Ah, ustedes bueno. siguen el canal, no, pero la acabo. Cuando vos me has dicho, le acabo de dar enter así. Ah, bien, bien, bien. Pero el link todavía no lo he puesto en el aula virtual. Pero Ah, si bien. siguen el canal, seguramente ya estará ahí la nueva. No es la clase de ustedes que estaba cortada y que solamente, parece que por sesión deja grabar una sola vez, cuando se corta no me toman dos archivos, entonces he grabado la clase de la tarde. Sí, porque ayer me quise conectar a la mañana y bueno, no pude. Y bueno, a la tarde, usted no me aceptó nunca. Ah, mira, vos. Es que a la tarde tengo otro link Sí, entré con el link ese y todo, pero no me aceptaba. y lo podés ver el link de la tarde, porque supuestamente el link de la tarde solo lo pueden ver los que están anotados en la comisión Y de la le pido a tarde. los chicos de tercero porque yo no pude entrar a la mañana, tuve cosas que hacer. Ah, mira vos, qué inteligente. Y sí, Este, hay que darse maña. hay que darse mañana. Sí, bueno, la verdad no sé por qué. Siempre que los chicos me dicen, yo interrumpo y sumo a la gente que se quiere sumar. Por ejemplo, ahora también hay 3 personas que se están sumando. Bueno, afortunadamente la clase de ayer, que era un tema nuevo, pero obviamente tiene su relevancia con respecto a esto, pero esto es algo totalmente distinto de lo que venimos haciendo. Ya abandonamos el tema cinemática. Esto ya no es cinemática, sino que hoy empezamos un tema, la última unidad, dinámica. Esta unidad dinámica. No voy a prender la cámara porque estoy probando a ver si el problema es con la cámara. Si se hace lío por la cámara o no, así que ayer a la tarde no he tenido problema con los chicos y lo que no había hecho era prender la cámara, así que por eso no la voy a encender. Disculpen, ¿eh? Bueno, el asunto es, el tema nuevo del día de hoy y mañana, es dinámica. Dinámica es la primera unidad de la materia física. Cinemática no forma parte del currículum de la materia física, pero ya han visto, bueno, los que estuvieron en clase ayer, que en los problemas de dinámica hay concepto de cinemática, por eso es que justamente hemos visto ese tipo de cosas. Bueno, la dinámica, una parte de la física que básicamente se basa en las leyes de un señor que se llamó Newton, Isaac Newton. Interesante que Newton formuló sus leyes que revolucionaron la ciencia eh, hace más de 300 años, en 1683, cuando justamente había una pandemia, había una peste negra en toda Europa. Él vivía en Inglaterra y estuvieron encerrados así durante 2 años. Bueno, nosotros ya le vamos ganando. Y bueno, y él formuló unas leyes con que han revolucionado todo, ¿eh? De la misma manera, también acá se han hecho muchos avances en la pandemia, justamente porque la gente no podía salir, entonces un montón de gente se han reinventado. Bueno, se basa en las leyes de Newton y las leyes de Newton son 3. Yo la voy a escribir, no debería escribirla.
A ver, déjenme. Perdí mucho tiempo escribiendo. A ver. Debe estar en algún lugar. ¿Cuáles son los enunciados de las leyes de Newton? Sí, acá está. ¿Cómo era esto? Bueno. Bueno, el primer enunciado de la ley de Newton tiene distintas formas, además de la forma que yo se la presento ahora no me gusta mucho, pero bueno, es la que aparece en la guía, así que digamos como que es la versión oficial. Yo después de plantearla, le voy a explicar para mí qué quiere decir. O sea, esta primera ley dice de esta manera: todo cuerpo conserva su estado inicial de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza resultante externa que lo obligue a cambiar de estado. Un cuerpo puntual se dice que está en equilibrio si, bueno, la suma de fuerza igual a cero, bueno. Yo sintéticamente, como ya tienes ya la versión formal, yo sintéticamente lo diría así. Si el cuerpo está en equilibrio, o todo cuerpo que está en equilibrio, si el cuerpo está en equilibrio, entonces ese cuerpo tiene dos posibilidades en cuanto al movimiento del cuerpo, en cuanto al estado de movimiento. O va a estar en reposo, o sea que no se mueve, o se va a mover manteniendo constante su velocidad. Y ya hemos visto que ayer justamente que eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la velocidad del cuerpo se mantiene constante, he dado ingreso a algunos por si ya me iban a decir, eso se llama el movimiento rectilíneo uniforme. Lo interesante de esto es que también funciona al revés. Si el cuerpo está en reposo, se permanece siempre en reposo, podemos decir que el cuerpo está en equilibrio, y si el cuerpo se mueve como movimiento rectilíneo uniforme, entonces también está en equilibrio. Pero acá ustedes tienen que entender qué quiere decir la palabra equilibrio. Equilibrio en la vida diaria es como que un hombre está ahí sobre una cuerda y haciéndose, qué sé yo, equilibrio justamente para no caerse. Bueno, acá no tiene nada que ver. En física no tiene nada que ver eso. Es como lo que aclara esta última parte. Un cuerpo está en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Esa es la otra idea que se introduce en la primera ley de Newton. Que el equilibrio es cuando la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Nosotros sabemos sumar vectores más, es como sumar fuerza, porque la fuerza es una magnitud vectorial. Y ya vamos a ver con un ejemplo práctico qué quiere decir esto. Bueno, es el enunciado de la segunda ley. Vamos con el enunciado de la segunda ley de Newton. Bueno, quinto, no sé. De vuelta, lo que estoy copiando es parte de la guía, donde están las definiciones, la versión oficial de las definiciones de las leyes de Newton, ¿eh? Esta es la que más utilizamos a la hora de hacer problemas, de resolver la segunda ley. Y es la única que tiene como una formulita. La segunda ley, veamos, voy a leer que dice acá: cuando sobre un cuerpo actúa una o varias fuerzas, la aceleración que adquiere el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta o resultante que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. La aceleración siempre tiene la dirección y sentido de la fuerza resultante. Bueno, esto último es muy importante, y una cosa que yo ya le había dicho ayer. Cuando le había dicho para dónde va la aceleración, le he dicho, bueno, imagínense
que la aceleración siempre tiene la dirección y sentido de la fuerza resultante. Entonces, es como preguntarles para dónde tendrían que ejercer la fuerza para que el cuerpo se acelere o se frene, en los ejemplos que hemos visto ayer, de vuelta para las personas que han estado ayer en la clase. Y eso es lo que me está diciendo esta última parte. La aceleración y la fuerza resultante tienen la misma dirección y sentido. Y la primera parte, en general, cuando yo lo tengo que explicar, como yo lo explico, la segunda ley de Newton, que yo le digo, la aceleración que adquiere un cuerpo, recordemos que la aceleración implica el cambio de velocidad, es directamente proporcional a la fuerza resultante o fuerza neta, e inversamente proporcional a la masa. Espero que de matemáticas ya tengan claro qué quiere decir esas palabras que he empleado, directamente proporcional e inversamente proporcional. Bueno, directamente proporcional, que cuando aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Inversamente proporcional, cuando aumenta la masa, disminuye la aceleración. ¿Por qué cuando aumenta la masa disminuye la aceleración? Bueno, porque está abajo dividiendo. Cuando el denominador es más grande, la aceleración se va a volver más pequeña. Y es muy importante entender qué pasa con estas dos leyes. Y lamentablemente, chicos, para mí también es como que en este momento, yo le voy a decir, para mí es muy importante que ustedes entiendan, para que no sea tan frío esto. Fíjense en esas dos leyes de Newton, en las cuales prácticamente se va a basar como el 80% de los problemas. El otro 20% va a tener que ver quizá con la tercera ley de Newton. Pero ahí donde está el 80% de los problemas, donde está generalmente lo que uno tiene que entender en realidad en formulita, porque la primera ley no tiene una formulita. Lo único que te han explicado ahí con esa formulita es qué quiere decir la palabra equilibrio. Tiene una sola formulita: fuerza resultante igual a masa por aceleración, o aceleración igual a fuerza resultante sobre masa. Pero en realidad hay que entenderla. Ese es el asunto. Y no es para nada obvio entender estas leyes, sobre todo la primera. Hasta desde el punto de vista matemático podríamos decir, ¿por qué hay dos leyes si la primera ley está incluida en la segunda? Yo voy a aclarar qué quiero decir con que la primera ley está incluida en la segunda. Piénselo desde el punto de vista matemático. Si la fuerza resultante es cero, ¿cuánto vale la aceleración? Cero. Y si la aceleración es cero, ¿qué pasa con la velocidad? Es cero igualmente. No varía. Es constante. Es constante, muy bien. No es que es cero. Si la aceleración es cero, la velocidad es constante, eso hemos visto ayer. Movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, eso es lo que me dice la primera ley. La primera ley me dice que todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa que lo obligue a cambiar de estado. O sea, a menos que haya una fuerza resultante. Por eso yo lo expreso de esta manera. Si el cuerpo está en equilibrio, o dicho de otra manera, si la suma de fuerza es cero, la velocidad es constante. Pero eso alguien lo podría deducir de la segunda ley. ¿Por qué hay dos leyes distintas si la primera ley es como que está incluida en la segunda? Bueno, esto lo hace Puede ser Newton. porque en la tercera es como que usa las dos. No, 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 no. Ahora yo les cuento, ¿no? Ahora yo les cuento. Era una pregunta retórica lo de que por qué. No es una pregunta que no tenga explicación, sino que yo les quería contar. Hay una razón histórica de esto. Justamente, hasta antes de Newton, Newton, ya le digo, escribió sus libros hace 300 años, los famosos Principia Naturalis, filosofía matemática. Antes se escribía todo en latín, todas las cosas importantes. Igual que ahora se escribe todo en inglés, todos los libros importantes están en inglés o tienen su traducción en inglés, antes se escribía todo en latín. Hasta hace 300 años, que es muy poco en la historia de la humanidad, se creía lo contrario de lo que dice la primera ley. Yo le voy a contar qué es lo que se creía hasta el momento. Y eso es por culpa, y está bien para mí dicha la palabra culpa, por culpa de Aristóteles. Aristóteles es uno de los tipos más importantes dentro de la historia de la humanidad. Vivió más o menos
creo que en 350 años antes de Cristo, algo por el estilo, sentó la base de la filosofía aristotélica, qué sé yo. Aristóteles ha metido la cuchara en un montón de lugares. Lamentablemente también ha metido la cuchara en una especie de física. Antes no existía física como la palabra física. Se la conocía, digamos, como filosofía natural. O sea, el filósofo natural era lo que vendría a ser ahora un ingeniero, un físico, ese tipo de cosas. Pero Aristóteles era un tipo que pensaba mucho, o sea, él creía que con el pensamiento uno podía llegar a descubrir todo. No está mal la idea, pero realmente hay muchas cosas que tenés que experimentar, sobre todo si hablas de la naturaleza, de las cosas que nos rodean. ¿Por qué no experimentar? Entonces, Aristóteles pensaba más o menos así. Aristóteles miraba las cosas y decía, los objetos más pesados caen más rápido que los objetos más livianos. Y todo el mundo, como Aristóteles ya era un capo, decía, ah, mira lo que dice Aristóteles, qué capo que es. Bueno, debe ser así. Y bueno, lamentablemente hemos estado casi como 2000 años pensando de esa manera, equivocada. No es cierto que los objetos más pesados caen más rápido que los objetos livianos. Cualquiera de ustedes que tenga sale al patio de su casa o a la vereda y agarra una piedra chiquita, una piedra grande, la pone a la misma altura, la suelta y ya van a ver con que caen juntas. ¿Mm? Entonces, había que experimentar un poco. También Aristóteles decía, para que un objeto se mueva en una dirección, debe haber una fuerza en esa dirección. Ah, qué capo que sos, Aristóteles, vení, te voy a invitar a una birra, qué sé yo. No, nada que ver, tampoco era así. Tampoco es cierto que para que un objeto se mueva en una dirección, tiene que haber una fuerza en esa dirección. No, Aristóteles estaba requete equivocado en esas cosas que él decía. Lamentablemente, hasta parece un argumento lógico, hasta si yo les pregunto a ustedes, supongamos que nos conociéramos en otro ambiente, que ustedes no sepan que yo soy profesor de física, y que como en una conversación de bar, así, ahí mientras tomamos un café, yo les pregunto, así, sí, ¿y por qué se moverá ese objeto para allá? Y ustedes seguramente van a decir, bueno, debe haber una fuerza para ahí, para donde se está moviendo, porque es lo lógico, eso es lo que se llama el pensamiento aristotélico, cuando uno empieza a investigar acerca de cómo es el pensamiento del ser humano, cómo pensamos nosotros las cosas. Es lo que piensa uno de niño, es lo que piensa la gente que no tiene formación, la gente que no está instruida, porque nos parece lógico que para que un objeto se mueva para allá, es más, yo dice, bueno, si yo tengo la taza acá y la taza la muevo para allá, la taza se mueve para allá, bueno, sí, en ese sentido sí tienes razón, pero de vuelta, no es que porque ese ejemplo sea así, que todas las cosas deben ser así. Aristóteles, en realidad, antes de llegar a Newton, estaba otro tipo que se llama Galileo Galilei, el que hizo su experiencia en la torre de Pisa, en la torre inclinada, que ahí que subió y tiraba piedritas más pesadas y piedritas más livianas y veía que caían juntas, digamos, por más que tengan distinta masa, distinto peso, yendo hacia algo contrario a lo que decía Aristóteles. Pero Galileo, el que dijo que no era la Tierra el que giraba alrededor del Sol, sino no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. Y que por eso casi lo queman ahí en la hoguera, como a Giordano Bruno, que siguió manteniendo eso. Galileo ya había dicho, en sus libros, había dicho más o menos como la primera ley, nada más que no la había dicho de la manera tan formal y tan precisa que le dice Newton. Y Galileo lo que pensaba era lo siguiente, lamentablemente no estamos en clases presenciales como para que me vean y yo me pueda, qué sé yo, poner delante de ustedes, agarrar un banco, una silla y moverlo, pero imagínense en esta historia, si yo supongo que yo estoy en el aula, agarro una silla y la empujo y la suelto, empujo y la suelto, ustedes van a ver que la silla recorre una cierta distancia hasta que se frena. ¿Por qué se frena la silla? Bueno, porque el piso la hace frenar. Ajá. ¿Y qué pasaría si en vez de tener este piso estaríamos en un lago congelado? A ver, pregunta, ¿qué creen que pasaría si en vez de tener este piso tendríamos un piso o encerado, un piso de parqué bien La encerado? fricción cambia. Sigue deslizándose la silla. Y se deslizaría más lejos, ¿verdad?
Y si estaríamos en un lago congelado, Sí, capaz un que se poco más lejos, desliza, pero se frena. pero porque ha disminuido la fricción. Y en un lago congelado, que prácticamente no hay fricción, se desliza un montón. Piensen en el tejo, creo que se llama tejo, esa especie de mesa de ping-pong que Sí, tiene esos puntitos de aire que uno larga el tejo, justamente, el disquito ese lo golpea, y se está moviendo, 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 prácticamente parece que no se detiene nunca. ¿Por qué? Porque justamente lo que ustedes acaban de decir, ha disminuido la fricción. Entonces piensen esto. Esto ya es una idea del pensamiento. ¿Qué pensarían si la superficie esa sobre la cual se mueve el cuerpo directamente no tiene fricción, no tenemos nada de fricción? ¿Se detendría ese tejo, esa silla que yo empujo? Depende de su resistencia contra el aire, diría, de la Bueno, forma. también, eliminemos la resistencia con el aire. Estamos en la luna Si donde tiene no el hay... vacío. No, si tiene el vacío se mueve constantemente. Bueno, eso es lo que dice, eso es lo que pensó Galileo, que en realidad la silla o lo que sea se detiene porque hay fricción. Pero si nosotros eliminamos la fricción, el cuerpo se mueve y no hay nadie que lo esté moviendo. Y no hay ninguna fuerza en esa dirección. La silla se va a mover hacia adelante o el tejo se mueve hacia adelante y no hay ninguna fuerza hacia adelante. Eso fue lo que hizo explotar la cabeza directamente a un montón de gente. No creía. Y eso tiene que ver con otras cosas. Muchas veces nosotros no creemos porque si Galileo tenía razón, en realidad un montón de los científicos del momento estuvieron equivocados durante toda su vida y durante toda su vida estuvieron hablando mal y enseñando mal. Entonces, más vale que vos estés equivocado y que no sea yo el que haya estado equivocado durante toda mi vida. Entonces la gente se resistía, bueno, Galileo también casi lo mandan a la hoguera por decir lo que las experiencias le decían a él que podía ser. Entonces, por eso que tenemos estas dos leyes, sobre todo para la primera, donde se reafirma esta idea que si un cuerpo está en equilibrio, o sea que si sobre él no actúa ninguna fuerza, el cuerpo, la segunda opción, no la de reposo, porque el reposo sí lo entendemos, nosotros sí entendemos que si sobre un cuerpo no hay ninguna fuerza, el cuerpo está en reposo, pero la segunda opción, que el cuerpo se mueva a velocidad constante, es la que nos tiene que hacer reflexionar, y que quizá esa todavía no la creamos. ¿Mm? Quizá esa todavía no la creamos, incluso ustedes quizá en este momento quizá todavía no la crean. Entonces, en la primera ley se habla acerca del equilibrio. Y la segunda ley me habla acerca del no equilibrio. ¿Por qué el no equilibrio? Porque ahora hay una fuerza resultante. Porque en la segunda ley me dice, bueno, mira, si la suma de fuerza, no es como en el primer caso que la suma de fuerza me daba 0, en el segundo caso, si la suma de fuerza me da un valor, bueno, a ese valor que es la suma de fuerza lo dividimos en la masa y eso me da... ¿Hola? ¿Hola? ¿Chicos me escuchan? ¿Sí? sí, sí. Sí, profe, Sí, profe. se escucha. Sí, profe. No sé, de vuelta alguien parece que intenta entrar. Ay. ¿Hola? ¿Hola, hola? Hola, Sí se profe, lo sí se escucha, escucha. profe. Sí, evidentemente hay alguien que está utilizando esta cuenta del Zoom, que es la cuenta que me permite grabar y que sean ustedes, como al comienzo más de 100, ahora no son más de 100, hay un par de personas que quieren entrar. Parece que también van a tener una materia, la que yo les decía, la ambientación a la facultad, algo por el estilo. Sí, Bueno, hoy a la tarde lo tenemos, profe, a las 6 de la tarde. claro. Recuerden lo que yo les he dicho, pregúntenle en cuál es el tiempo promedio, cuántas personas, el porcentaje de las personas que se reciben y cuánto demoran en recibirse. A ver si les responden la realidad. Sí. Bueno, bueno, entonces la primera ley habla acerca del equilibrio. ¿Qué pasa cuando la suma de fuerza es 0? Y la segunda ley habla acerca del no equilibrio. ¿Qué pasa cuando la suma de fuerza no es 0? Bueno, básicamente cuando la suma de fuerza no es 0, hay una aceleración. Y ya hemos visto que una aceleración implica un cambio de velocidad.
Y bueno, y vamos con la tercera ley, que es obvio que no me crean lo de la tercera ley, lo que realmente implica la tercera ley. Pero también habría maneras experimentales de demostrar esto que yo estoy diciendo. O que les voy a decir. Profe, Sí. disculpe, estuve viendo en el cuadernillo y hay interacciones por contacto, todo eso. Eso era con el ejemplo de la fricción, ¿verdad? Ya En la llegamos a primera eso. ley. Ya llegamos a eso. Ah, ok. Ya llegamos a eso. Acá tenemos la tercera ley. La tercera ley nos dice que si un cuerpo A, un cuerpo que nosotros arbitrariamente llamamos A, ejerce una fuerza sobre otro cuerpo que llamemos B, entonces el cuerpo B ejerce sobre A una fuerza de igual módulo, dirección, pero de sentido contrario. Acá es como que el cuerpo A es la persona y el cuerpo B, si quieren, es la pared. Ahí está diciendo que si la persona empuja a la pared con una fuerza de 5, no sé, las unidades que correspondan, la pared empuja a la persona con una fuerza de 5 también. Y esto se da no solamente con estos tipos de ejemplos, sino con todas las cosas. Déjenme primero decirles de vuelta, o plantearles otro ejemplo, que sería más o menos este. También imagínense en este, imagínense que yo estoy ahí parado en el aula, que tengo una clase virtual, y que yo agarro una silla, yo voy a agarrar así como mi sillita esta, y que la voy empujando, que yo voy caminando y que la voy, no puedo caminar mucho porque tengo... Yo voy caminando y la voy empujando hacia la silla. Es cierto que yo empujo la silla, o sea que yo le ejerzo una fuerza a la silla, y es cierto que la silla también me ejerce una fuerza a mí, porque yo la siento en mis manos. No es lo mismo que moverla así, empujar el aire entre comillas. Siento que hay una resistencia, o sea, siento que de verdad la silla me está haciendo una fuerza a mí. Y los dos nos estamos moviendo hacia adelante. La pregunta sería acá, ahí en ese otro ejemplo que yo le estoy planteando, ¿quién ejerce más fuerza? ¿Cuál es más grande? ¿La fuerza que yo le hago a la silla o la fuerza que la silla me hace a mí? Esta persona, dibujito, y acá, silla. ¿Cuál creen ustedes que es más grande? ¿Y no sería la misma fuerza, profe? Bueno, sí, es exactamente eso, es la misma fuerza. Porque eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Si yo le hago una fuerza a la silla me hace una fuerza a mí. Pero quizás ha sido porque piensen en este otro ejemplo también muy burdo, disculpen la crudeza del ejemplo, pero viene un camión en la ruta y choca contra, qué sé yo, una Honda Wave que andaba por ahí. Obviamente cuando choca contra la Honda Wave ¡pah!, sale despedida así, qué sé yo, no sé cuántos metros, el tipo volando. ¿Quién es mayor? ¿La fuerza que el camión le ha hecho a la Honda, a la motito, o la fuerza que la motito le ha hecho al camión? El camión a la moto. Y ha sido un impacto, profe, de fuerza. Y por En lo ese tanto, sentido. El camión impacta con más fuerza hacia la moto. bueno, Pero eso no tiene que ver porque el camión tiene más cantidad de masa. bueno, primero que nada les tengo que decir que no es así como me están diciendo. Y si bien en el primer ejemplo me han respondido bien, el segundo ejemplo ya ahí ha salido a la luz lo que de verdad ustedes piensan, que las fuerzas no pueden ser iguales, porque ¿qué diferencia hay entre el primer ejemplo, el que está dibujadito acá, el que yo le he hecho de la silla o el ejemplo del camión? Simplemente que la masa del camión es más grande. La tercera ley no dice que, bueno, esto es así siempre y cuando que las masas sean más o menos iguales. No dice nada de eso. Un cuerpo es el camión, el otro cuerpo es la motito. Si el camión le hace una fuerza a la motito le tiene que hacer exactamente la misma fuerza al camión, nada más que para el otro lado. Y eso es
Muy difícil de creer. Eso es Profe, muy... ¿y por qué la moto sale despedida y el camión no? Ah, eso lo vamos a ver después. Que no es tan lejos el después. No, en realidad tiene que ver por lo mismo que me acaban de decir, porque la masa del camión es más grande. Pero acá en la tercera ley no se habla para nada acerca de que, bueno, esto es siempre y cuando que el cuerpo se mueva, depende de para dónde se mueve el cuerpo. No, 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 no. Simplemente dice, si un cuerpo le ejerce una fuerza al otro, yo voy a dibujar acá con negro, la fuerza que la persona le hace a la silla. Esa es la fuerza que la persona le hace a la silla. Y voy a dibujar con rojo lo que se llama la reacción. La fuerza que la silla le hace a la persona. Esta es la fuerza que la silla le hace a la persona. La tercera ley de Newton dice que estas fuerzas tienen que tener el mismo módulo, o sea, tienen que tener el mismo valor. Valgan 10 las unidades que le correspondan, la otra también va a valer 10 de las mismas unidades. Tienen que tener la misma dirección. Si una fuerza horizontal, la otra fuerza también horizontal. Pero tienen que tener sentido contrario. Ven que la fuerza que la persona hace va para la derecha, entonces la fuerza que la silla hace va para la izquierda. Y hay una cosa muy importante. Bueno, primero una cosa. A una de estas fuerzas, a cualquiera de estas fuerzas, nosotros le llamamos la acción. Y a la otra fuerza le llamamos la reacción. A toda acción le sigue una reacción. Pero no es en el sentido que es un tiempo después. No es para nada, imagínense que ustedes están a la par de un compañero si fuéramos presenciales, entonces uno de ustedes empuja al otro, esa es la acción, y la reacción es cuando el compañero lo empuja a ustedes. Mentira, no tiene nada que ver. O sea, podrá ser una reacción a lo que ha pasado. Emplea esa palabra reacción en la vida cotidiana, y en la vida cotidiana está bien, a toda acción en todo caso le sigue una reacción, pero no tiene nada que ver con la acción y la reacción que estamos hablando acá. La acción y la reacción actúan en forma conjunta. En el mismo momento que vos empujó a tus compañeros, en el mismo momento vos le estabas ejerciendo una fuerza a él, y en el mismo momento él te estaba ejerciendo una fuerza a vos, nada más que para el otro lado. No es que primero sucede la acción y después viene la reacción, no es para nada. Por cierto, también estos nombres de acción y reacción son cambiables. Si yo quisiera, la fuerza que se hace sobre la persona es la que llamo la acción, y la otra fuerza, la que hago sobre la silla, la llamo la reacción. En general, estas dos fuerzas se conocen con el nombre, y escúchenlo bien porque después le vamos a pedir eso, el par acción-reacción. Cuando nosotros les pidamos, dibuje el par acción-reacción, par 2, acción-reacción, bueno, dibujad la acción y la reacción. Muchas veces, muchas veces lo más complicado, porque conceptualmente tienen que entender muy bien para saber qué es lo que están dibujando. Es lo más complicado que les pidamos que ustedes dibujan los pares acción y reacción de una situación que se la describamos previamente. Y también les voy a decir una cosa que es muy bueno para darse cuenta. Esta fuerza que llamamos acción y la otra fuerza que llamamos reacción nunca actúan sobre el mismo cuerpo. Nunca actúan sobre el mismo cuerpo. Si se dan cuenta, incluso tiene que ver con la definición misma. Porque la definición decía que si un cuerpo A le ejerce una fuerza a B, bueno, entonces esa fuerza actúa sobre B, entonces el cuerpo B le ejerce una fuerza al cuerpo A, bueno, entonces esa fuerza actúa sobre A. Si yo empujo la silla, o sea, esa fuerza está actuando sobre la silla me empuja a mí, bueno, esa fuerza actúa sobre mí. Si el camión le hace una fuerza a la motito, entonces la motito también le hace una fuerza al camión. Esos son los pares de acción-reacción. Pero lo importante es que una de esas fuerzas actúa sobre un cuerpo, la acción, digamos, y la otra fuerza, la reacción, actúa sobre el otro cuerpo. El cuerpo que la hizo, el cuerpo que ejerció esa fuerza. Esto, quizá en algunos casos sencillo, es fácil de creer, pero en otros casos complicados no es tan fácil de entender, de asimilar, de creer.
realmente. En otro ejemplo burdo, pero disculpen, estoy poniendo ejemplos violentos, pero supongamos que pelea callejera, entonces vienen, se agarran así a trompada dos chicos así, entonces vienen. Entonces, viene uno, ¡pah!, le da una trompada al otro. Según el punto de vista de la física, según Newton, la fuerza que le hace la mano a la cara es igual a la fuerza que la cara le hace a la mano. No son fuerzas distintas. Son el mismo valor. Bueno, yo le podría preguntar también a ustedes, ¿y ustedes de qué lado quieren estar? ¿Del lado de la cara o del lado de la mano? Bueno, también le podría preguntar de qué lado quisieran estar, del lado de la motito o del lado del camión. Bueno, pero eso tiene que ver con otra cosa. Si ya están pensando en el daño, quién queda más destruido, eso están pensando, eso es otra cosa. Si yo me pego un tincazo en el ojo, ¡pah!, la fuerza que mi dedo le hace al ojo es la misma fuerza que el ojo le hace al dedo. Pero ¿qué es lo que pasa? El dedo mío, bueno, no el dedo mío, solamente el dedo de cualquier persona, es la parte de nuestro cuerpo que está hecha para soportar grandes esfuerzos. O sea, con esto podemos atornillar cosas, podemos agarrar las cosas con fuerza. O sea, el material con el cual está construido es un material más resistente. Y mis terminales nerviosas, las que llevan el dolor, no están tan activas en este lugar, porque es un lugar que uno constantemente está presionando, está haciendo cosas. Pero en cambio el ojo no. El ojo no está preparado como para soportar esfuerzo. Cualquier cosa, ¡pah!, me apego en el ojo, así, aquí. Bueno, y tenemos muchas terminales de dolor en el ojo. Muchas terminales nerviosas que se traducen en dolor cuando se hace presión sobre el ojo. Pero desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista físico, la fuerza que el dedo le hace al ojo es la misma fuerza que el ojo le hace al dedo, porque tiene que ver con esto. Entonces no hay que pensar en quién se mueve o no se mueve, no hay que pensar en quién se destruye, no se destruye, no hay que pensar en que si era la masa más grande, si era la masa más chica. Hay que pensar que si un cuerpo le hace una fuerza a otro cuerpo, el segundo cuerpo también en ese mismo momento le está haciendo una fuerza al primero, nada más que va para el otro lado, va en sentido contrario. Tiene el mismo valor, la misma dirección, pero en sentido contrario. Profe, Sí, ¿y da igual si yo le pongo reacción o acción a cualquiera de esos dos cuerpos? sí. Es exactamente lo mismo que a uno le llames acción y que al otro le llames reacción. Es exactamente lo mismo. No hay Profe, diferencia. Sí. ¿puede ser que la segunda ley también se la llame ley fundamental de la dinámica? Sí, pero nosotros en general utilizamos estos nombres que son los que tenemos puestos acá, ¿eh? A la primera ley le llamamos principio de inercia, a la segunda ley es el principio de masa, que tenés toda la razón, es el principio fundamental de la dinámica, es el principio fundamental de la dinámica, porque es la única que tiene formulita. Y la tercera ley le llamamos principio, bueno, en realidad le llamamos principio de acción y reacción. Pero acá viene una palabra que es como para discutir, que es interacción. Bueno, seguramente tienen bastante dudas y preguntas, quizá con más ejemplos de acción y reacción, y acá cómo sería la acción, cómo sería la reacción, qué sé yo. Pero yo también les quiero hacer algunas preguntas a ustedes, como para que veamos que muchas veces hay muchos conceptos que nosotros utilizamos, o palabras que utilizamos, pero que no están muy claros. Por ejemplo, hablamos nosotros mucho de fuerzas, pero la pregunta sería, ¿y qué es una fuerza? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es una fuerza? Quizá me pueden dar varios ejemplos de fuerza. ¿El peso es una fuerza? ¿Qué es lo que opinan ustedes? O sea, podría ser, o sea, un ejemplo como medio así nomás, como empujar o tirar. Sí, empujar y tirar. O sea, cuando uno empuja o tira, está ejerciendo fuerza sobre algún objeto. Sí, tenés toda la razón. La gravedad también. La gravedad también ejerce una fuerza. La gravedad ejerce una fuerza.
La gravedad de vuelta es un concepto, no es una magnitud, pero a ese concepto le podemos sacar podemos medir varias magnitudes de ese concepto, ¿no? ¿No sería una magnitud la fuerza, profe? Sí, la fuerza es una magnitud porque es algo que podemos medir. Hay aparatos que miden fuerza. ¿Con qué se mide la fuerza? ¿Con qué aparato? Es como decirle, qué sé yo, el tiempo se mide con un cronómetro. Qué sé yo, el volumen se mide, bueno, tenemos distintas maneras de medir. Podría ser con una probeta graduada, con un vaso de precipitación, qué sé yo. La temperatura se mide con un termómetro. ¿Y la fuerza? ¿Con qué se mide la fuerza? ¿En Newton? Sí, se mide en Newton. Interesante, todavía no lo hemos visto, pero sí es cierto, se mide en Newton. Esas son las unidades dentro del sistema internacional o del CIMED. Pero el asunto es, bueno, ahora yo les cuento. Ya no les dejo de preguntar. Para mí una manera buena de verla, no sé si en algún libro hay una definición muy clara que no sea matemática acerca de qué es la fuerza, que es lo que yo intento explicarle ahora. Para mí la fuerza es la forma en que interaccionan dos cuerpos. O sea, la fuerza es la manera en que se manifiesta la interacción entre dos cuerpos. Pero hay también una definición que lleva metida otra palabra que quizás tampoco entendamos, que es la palabra interacción. ¿Qué quiere decir interacción? Lo llevemos a la vida cotidiana. ¿Cuándo ustedes interaccionan con otra persona? Cuando hago una acción, cuando tengo una ¿Algún relación, contacto? Cuando tocas a alguien, bueno, estás interaccionando. cuando Otro mantengo una ejemplo, relación con Hablo, alguien. cuando hablas con otra hablo. persona, también es cierto, también ahí estás interaccionando con otra persona. Otro ejemplo, aparte de tocar y hablar. Tener una relación propia con otra persona de cualquier sentido. O sea, relacionarse con alguien más, está interactuando. Pero ejemplo más concreto, relacionarse con, por ejemplo, yo podría interaccionar con ustedes, por ejemplo, si estaríamos de manera presencial o todos ustedes podrían interaccionar simplemente mirándose. O sea, puede ser que ¿Podrían esperas que interaccionar otra así? persona reaccione, digamos. O sea, vos hablas y esperas que la otra persona te escuche, por ejemplo. ¿Esperas Claro, algo? claro. Interaccionar, hay distintas maneras de interaccionar. O sea, ¿podría interaccionar yo con otra persona oliéndola? Estoy con los ojos cerrados, la otra persona no dice nada, pero viene, se acerca detrás mío, pero yo, sos vos, ese es tu perfume. ¿Has visto que sos vos? Y en ese sentido, para mí, nosotros las personas interaccionamos con otras personas cuando de alguna manera nos enteramos que esa persona existe. Nos podemos enterar porque nos estamos mirando, nos estamos viendo, porque estamos hablando, porque la estoy tocando, así, qué sé yo. Pero en cambio piensen en los cuerpos. Los cuerpos, imagínense en los cuerpos una piedra. ¿Cómo una piedra interacciona con otra piedra? No se ponen a hablar, no se ponen a mirar, no se pueden oler, qué sé yo. ¿Cuál es Chocando. la única, Si se manera que chocan, no se tienen, tocan. la única manera que tiene una piedra de interaccionar con otra piedra es ejerciéndose fuerza? La fuerza, por eso yo hablo de eso, de que la fuerza es la manera que tienen los objetos de interaccionar. Este cuerpo interacciona con este otro cuerpo a través de algo que se llama fuerza. Y acá, y eso es lo que estaba preguntando uno de ustedes hace rato, a la fuerza, y eso es muy bueno entender esto, a la fuerza la clasificamos en dos grupos. Uno de esos grupos se llama las fuerzas de acción a distancia. Y la otra fuerza son fuerzas de contacto. Y yo les voy a decir la característica y ustedes me van a dar ejemplo. Todo el mundo me va a dar seguramente el mismo ejemplo. Dentro de los cuerpos que tienen
fuerzas de acción a distancia, o se dice que un cuerpo tiene una fuerza de acción a distancia, cuando este cuerpo, yo voy a agarrar un par de lapiceras, cuando este cuerpo le ejerce fuerza a este cuerpo, pero a la distancia, sin tocarlo. Este cuerpo le va a ejercer fuerza a este cuerpo, pero sin tocarlo. ¿Qué ejemplo se imagina de la vida cotidiana en el cual un cuerpito le Los pueda imanes. empujar, digamos, entre La comillas, sin gravedad. tocarlo? Muy bien con los dos ejemplos. Los dos ejemplos son los dos ejemplos más. Pero el primero, sobre todo, los imanes. Los imanes, si alguien, que yo creo que calculo que todos en su vida han jugado con algún imán, si este fuese un imán, le ejerce fuerza a esto como que lo puede empujar o atraer, dependiendo de cómo esté orientado, pero lo puede empujar sin tocarlo. Eso es grandioso. Lo empuja pero sin tocarlo, o lo atrae sin tocarlo. Por eso que la fuerza, eso se conoce como, esa fuerza es la fuerza magnética. La fuerza que ejercen los imanes. Que no se tocan entre sí. Y también es lo que han dicho también hace rato, la fuerza de gravedad. Ese es el nombre correcto. Pero a la fuerza de gravedad nosotros en la vida diaria le llamamos peso. La fuerza de gravedad, yo se lo cuento, quizás podría preguntar, pero fíjense en esto. Esta lapicera, este felpón, cuando yo lo suelto, cae. ¿Por qué cae? ¿Por qué cae y no se queda acá? Por la gravedad. No? Por la Por la gravedad. gravedad, profe. Porque Pero la acá yo la gravedad fuerza le ejerce doy. una cierta fuerza para atraerlo. Pero yo a la fuerza lo estoy poniendo como la manifestación entre la interacción entre dos cuerpos. ¿Cuál es el cuerpo que está atrayendo a La Tierra. La Tierra? Tierra. Y eso es lo que tienen que pensar, porque si yo la fuerza la pongo como ejemplo de la interacción entre cuerpos, es que hay otro cuerpo, que es la Tierra, la que la está atrayendo. La Tierra atrae, es como si fuera una especie de imán que atrae absolutamente a todos los cuerpos. ¿Ah? No es como los imanes que atrae a algunos cuerpos y a otros los repele, bueno, dependiendo de cómo esté ubicado el imán, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero yo lo que voy es que la fuerza es como un gigantesco imán que atrae a todos los cuerpos. ¿Mm? Entonces, pero nosotros no le llamamos, en la vida diaria no le llamamos fuerza de gravedad, pero es eso. Le llamamos directamente peso. Peso. Y el peso también es la fuerza de gravedad y la fuerza con la cual la Tierra, que es un cuerpo, atrae a todos los otros cuerpos. El peso del felpón es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae al felpón. Y está perfecto todos los ejemplos que ustedes me han dado, y ahí realmente solamente falta un ejemplo, porque en la naturaleza solamente existen 3 casos de fuerza de acción a distancia: la fuerza magnética de los imanes, la fuerza de gravedad, la que se ejercen entre dos cuerpos, entre dos masas cualquiera, y la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la fuerza que hay entre cargas eléctricas. Entre cargas eléctricas, por ejemplo, si yo pongo 2 electrones cerca, bueno, los electrones digamos que sean como pelotitas. Yo voy a agarrar estas 2 gomitas que tengo acá. Si yo traigo un electrón y lo pongo acá, y traigo otro electrón y lo pongo acá, y después lo suelto, ¿qué le van a pasar a los 2 electrones? Se van, no se juntan. Se van a No se, repeler. se Se van a repelen. repeler. Por más que no se estén tocando, ellos también son de vuelta como si fueran imanes, pero que están puestos con el polo norte y polo norte, entonces se están repeliendo, ¿no? Bueno, esto justamente pues si yo tengo 2 electrones. Ya saben que si tengo un electrón y un protón, estos sí se atraen, ¿no? Bueno, eso también es un ejemplo de fuerza de acción a distancia. Se ejercen entre cuerpos. Fíjense que yo, con todo lo que le he dicho, siempre le hablo de 2 cuerpos. Fuerza magnética entre 2 imanes, fuerza eléctrica entre 2 cargas eléctricas, la fuerza de gravedad o el peso es entre la Tierra y cualquier cuerpo. Siempre desde a pares. Pero la fuerza magnética, van a ver en física 2, o sea, no forma parte de física 1,
la fuerza eléctrica van a ver en física 2, no forman parte de física 1. La fuerza de gravedad del peso, esta sí vemos en física 1. O sea que la única fuerza de acción a distancia que nosotros vamos a ver ahora en el primer cuatrimestre es la fuerza de gravedad. ¿Mm? ¿Cuál es la característica de la fuerza de contacto? Bueno, dos cuerpos ejercen fuerza de contacto si la única manera que tienen de ejercerse fuerza entre estos cuerpos es tocándose. O sea, si yo no lo toco, no le puedo ejercer fuerza. Entonces, ¿y cuáles serían los ejemplos? Y bueno, los ejemplos son todas las demás fuerzas. Todas las otras fuerzas. Todas las otras fuerzas. Todas las otras fuerzas que no sean estas tres que acabo de poner en el grupo de acción a distancia. Todas las otras fuerzas que se le ocurran son fuerzas de contacto. Para ejercerse, necesariamente deben estar en contacto con los cuerpos. Bueno, si daríamos clases presenciales, creo que por lo menos esto sería un poco más divertido. En particular, pues yo siempre hago medio moriquetas, qué sé yo, para que no se duerma la gente. Pero yo lo que voy es que, yo voy a dar un ejemplo medio tonto. No sé cómo poner la cámara. Pero lo que voy es que, bueno, acá yo lo estoy tocando, no quiero tocarlo. Voy a poner esta cajita. Ustedes tienen que pensar en esto. Yo a este frasquito no le puedo ejercer fuerza a menos que lo toque. Porque yo, o sea, ni yo ni el frasquito somos imanes, ni yo ni el frasquito somos carga eléctrica. Y bueno, está bien, los dos tenemos masa, pero ya saben que el peso va a actuar, o en realidad es relevante esa fuerza cuando estamos hablando tipo planeta, ese tipo de cosas. ¿Mm? Entonces, la única manera que yo tengo para ejercerle fuerza al cuerpo es tocándolo. ¿Y si yo muevo la caja? Bueno, yo le ejerzo fuerza a la caja. Pero no es una Claro. propiedad transitiva. No es que si yo ejerzo fuerza a la caja, sí es cierto que si yo ejerzo una fuerza a la caja también le ejerce una fuerza al frasquito, porque lo está tocando, pero no es cierto, directa, digo. pero no es cierto que sea la misma fuerza. No es cierto que la fuerza que yo le haga a la caja sería exactamente igual a la fuerza que la caja le hace al cuerpito. Es más, hay un problema que es uno de los problemas más complicados de la guía de física 1 que nos habla justamente de eso. De que una persona empuja una caja y delante de esa caja hay otra caja. No sé si me va a salir muy bien porque no debería haber preparado esto, pero bueno. Yo quiero presentar una situación y ver qué es lo que me dicen ustedes al respecto. Bueno. Yo ahora le presento esta situación. Imagínense ustedes, ahí más o menos donde está la lapicera, a la altura de la lapicera, yo a esta cajita le voy a dar un empujón. Y la cajita se mueve para el lado que yo la empujo. Ahí está más o menos bien. Pero cuando la cajita pasa a la altura de la lapicera, moviéndose hacia allá, fíjense que yo le doy un chirlo así cuando la empujo, cuando está en esta parte, cuando la cajita iba pasando por acá, había una fuerza en la dirección en la cual la caja se estaba moviendo. Esto No. sería mucho mejor en forma presencial, porque lo haría con una silla, y yo empujaría la silla. ¿No estaba la fuerza ya ahí cuando ejerce el contacto?
¿No estaba qué fuerza? O sea, la fuerza principal está ahí cuando usted le golpea a la caja. Claro, no es Ahí hace la continua. fuerza. No es Claro, que no es yo la sigo continuo, sino empujando. eso mismo. Ah, bueno, sí, yo creo que se han dado cuenta cuál era a dónde lo que yo apuntaba. Yo lo que apuntaba es que si bien, que en realidad tiene que ver con la primera ley de Newton, si bien es cierto que hay un momento que yo la empujo, que es cuando yo entro en contacto, hay un momento que obviamente mi mano ya se separa de la caja, pero lo mismo la caja se sigue moviendo hacia adelante. Pero la fuerza que yo hago deja de actuar en el mismo momento que mi mano se separa de la caja. ¿Por qué? Porque yo no le puedo ejercer fuerza a los objetos a distancia. Yo únicamente ejerzo fuerza de contacto a los objetos. No ejerzo fuerza de acción a distancia, ¿no? O sea, una vez que yo ya no lo toco, ya no le puedo ejercer fuerza al cuerpo. ¿Cómo le voy a ejercer fuerza al cuerpo si ya no lo estoy tocando y yo no soy un imán, ni tengo carga eléctrica, ni soy un planeta como para ejercerle fuerza a distancia a los objetos? Entonces, ven que esto también tiene que ver con la primera ley de Newton, o sea, en el sentido de que, primero, bueno, quizás no esté tan relacionado con la primera, más que nada con la segunda, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es que muchas veces en los problemas se habla que un cuerpo se mueve, supongamos hacia la derecha, y ustedes estarían muy tentados quizás a poner una fuerza hacia la derecha. Y no, que un cuerpo se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, según ustedes quieran, no quiere decir que haya una fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda. Simplemente está diciendo que el cuerpo se mueve. Y frente a la pregunta, ay, pero ¿por qué se mueve el cuerpo? El cuerpo se mueve porque quizás alguien lo empujó. Que no es lo mismo que alguien que lo esté empujando. Porque si alguien lo está empujando, le está ejerciendo una fuerza. Pero si alguien lo empujó, le ejerció una fuerza. Pero en el desarrollo de tu problema, esa fuerza ya no existe. Y el cuerpo se mueve porque alguien lo empujó en el pasado. Pero actualmente, ya cuando comienza tu problema, ya no lo está empujando. Y es muy importante que ustedes sepan, en este capítulo sobre todo, aprender a identificar las fuerzas que están actuando sobre un caso particular, sobre un problema en particular. Este, bueno, ¿alguna duda, chicos? Deberían tener un montón de dudas. Yo tengo un montón de dudas con lo que yo mismo he dicho. Así que... No, profe, ninguna. Bueno, vamos a hacer una recorrida. Acá en este capítulo es muy importante que ustedes sepan identificar la fuerza. Pero no solo más que, aparte que la sepan identificar dentro de un problema qué fuerzas actúan, queremos que también la sepan dibujar. Ya saben ustedes que la fuerza es una magnitud vectorial y como toda magnitud vectorial puede ser representada con un vector. Ya saben también que un vector es como una flechita. Entonces vamos a utilizar esa, entre paréntesis, flechitas para dibujar, para representar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Bueno, nosotros vamos a, en este momento yo le voy a presentar la fuerza de a uno en uno. Porque a esto es justamente lo que vamos, ¿ah? En un problema se le va a dar un enunciado, qué sé yo, un cuerpo, como en este, un cuerpo sube por un plano inclinado, qué sé yo, con una velocidad de tanto. Y entonces una de las primeras cosas que le pedimos es que ustedes hagan un dibujito que tiene un nombre que se llama diagrama de cuerpo libre, en el cual dibujen todas las fuerzas que están actuando. Pero para eso, primero que nada, tenemos que hacer una pequeña recorrida de cuáles son las fuerzas que en general aparecen en un problema. ¿Cuáles son las fuerzas que ustedes
en general se van a encontrar en un problema. Tengo que hacer esto más chico. No entiendo entonces. Debería quedar con el mismo tamaño del otro. Vale. Esto es un recorte de lo que está en la guía, donde se hace una mención uno a uno de cuáles son todas las fuerzas que están actuando. Y el orden, bueno, está un poquito cambiado. Pero vamos a hablar de la fuerza más importante. La fuerza más importante es la primera, el peso de un cuerpo. El peso es una fuerza. El peso de un cuerpo es básicamente la fuerza con la cual, que era lo que estaba diciendo yo antes, es la fuerza con la cual la Tierra atrae ese cuerpo. Siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra, pero como en nuestros dibujos, en general, la Tierra es plana, no es que, o sea, cuando dibujamos la superficie, la dibujamos horizontal, es como decirle, no está mal lo que le estoy diciendo, que el peso siempre va a apuntar hacia abajo. En realidad apunta hacia el centro de la Tierra, siempre. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad, que uno muchas veces tiende a decir simplemente la gravedad. Lo que pasa es que de la gravedad podemos medir varias cosas. De la gravedad podemos medir su aceleración, la aceleración de la gravedad. De la gravedad podremos medir la fuerza de gravedad. Y fíjense, o sea, gravedad es medio como en la primera clase, ¿se acuerda que yo le había mostrado la libretita y le había preguntado si la libretita es una magnitud física y ustedes me habían dicho que sí? Y después hemos dicho que, yo les he dicho que no se puede medir la libreta. Podemos medir la longitud de la libreta, el peso de la libreta. Bueno, la gravedad no es una magnitud. Pero la aceleración de la gravedad sí es una magnitud. La fuerza de gravedad sí es una magnitud. Incluso hay una energía que tiene que ver con la gravedad. Bueno, la gravedad es como un concepto y de ese concepto podemos medir varias cosas. El peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae un cuerpo. Como vector siempre va a ser dibujado hacia abajo, vertical hacia abajo. Además, la dirección del peso es la que define la vertical. Siempre va a estar hacia abajo. Fíjense en estos dos dibujos que están acá. Los que están en verde, peso vertical hacia abajo. Siempre saliendo del centro del cuerpo. Peso sale del centro del cuerpo y va hacia abajo. Esa que está en verde es el peso. Por más que la superficie está inclinada, no es el peso, esto que está en el celeste, no es vertical. Eso es perpendicular a la superficie. Vertical es lo que está en verde. El peso siempre es vertical hacia abajo y como vector debe ser siempre dibujado teniendo como origen el centro del cuerpo. Y es prácticamente una de las pocas que tienen formulita. El peso del cuerpo lo calculamos como masa por la aceleración de la gravedad, donde el valor de aceleración de la gravedad, ya deben saber, quizá el valor que se toma es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Podríamos hablar un montón acerca de ese valor y qué sé yo. Quizá falta ponerlo acá, yo lo voy a poner ahora. El valor de G típico que vamos a utilizar es de 9,8 metros por segundo cuadrado. En realidad, si ustedes lo quieren aproximar a 10 metros por segundo cuadrado, no hay ningún problema. Quizás es más fácil para un montón de cálculos. Yo, por ejemplo, tomo 9,8. Algunos de ustedes que quizás lo quieran hacer más preciso, porque ya lo han visto ahí, o lo recuerdan en la secundaria, que es 9,81, ahí sí le tendría que decir, ¿sabes qué? Ese valor de aceleración de gravedad no es lo mismo en todas partes. Y acá en Tucumán no vale 9,8. Acá en Tucumán vale 9,79. Así que tu 9,81, que lo quería hacer más preciso, realmente es más irreal, por lo menos en Tucumán, ¿no? Así que, si quieren,
por lo menos todos los resultados de la guía están calculados con el G este de 9,8, no 9,81, ni tampoco 10, pero bueno, ese es el valor que vamos a utilizar generalmente. El valor de G, 9,8 metros por segundo cuadrado. Chicos, interrúmpame si hay algo que no entiendan, ¿eh? No voy a hablar ahora de la tensión, voy a hablar acerca de la normal. La normal es una de las fuerzas ejercidas por la superficie de apoyo. ¿Quién hace la normal? Eso siempre nos debemos preguntar. En toda la fuerza nos debemos preguntar, ¿quién hace esta fuerza? ¿Quién hace el peso del cuerpo? Bueno, el peso del cuerpo me lo hace la Tierra. La Tierra es la que ejerce, la que atrae a mi cuerpito. La Tierra atrae a la goma con una fuerza que llamamos el peso de la goma. ¿Qué es esta fuerza que llamamos normal? Bueno, esta fuerza que llamamos normal, que es una fuerza nueva, absolutamente nueva, dentro de lo que ustedes vienen viendo en la materia, esta fuerza que llamamos normal es la fuerza que ejerce la superficie de apoyo. Obviamente, como no es ni una fuerza ni gravitatoria, ni magnética, ni eléctrica, es una fuerza de contacto. Y si es una fuerza que ejerce la superficie de apoyo, solamente aparecerá cuando el cuerpo esté en contacto con la superficie de apoyo. Que generalmente le llamamos superficie de apoyo a la superficie sobre la cual el cuerpo se mueve. ¿Mm? Piensen ustedes en las carreras esas, tanto de las bici como de moto, que hay superficies que se están moviéndose muchas veces sobre terrenos que son ondulados, y en algún momento la bici pega un salto. Bueno, cuando va en el aire, ahí ya no hay normal, ya la superficie ya no le ejerce ninguna fuerza. ¿Por qué no le ejerce ninguna fuerza? Porque no está en contacto. La superficie no lo está tocando a la bici y por eso no le puede ejercer ninguna fuerza. Le llamamos normal a la fuerza que ejerce la superficie de apoyo, es una fuerza de contacto, y la dirección, y de ahí viene el nombre, la dirección de esa fuerza es siempre perpendicular o normal a la superficie. Dicen que acá el cuerpo está sobre una superficie horizontal y por eso la normal es vertical. Acá el cuerpo está sobre una superficie inclinada y perpendicular a esta superficie inclinada tengo esta dirección de este eje que parece que la han llamado I. Y ahí tenemos también la dirección dibujado la normal que está dibujado con rojo. Bueno, eso me da la dirección. Y el sentido, bueno, el sentido siempre va apuntando desde la superficie hacia el cuerpo. Por eso en este caso va hacia arriba. Y acá va desde la superficie hacia el cuerpo. Por eso va en esta dirección. No voy a decir hacia arriba porque hacia arriba vendría a ser como el verde pero opuesto, ¿eh? Profe, Sí. Decime. ¿la P mayúscula qué significaba? Todavía no le he salteado ese. Ah, bueno, Profe, porque Sí. me perdí en el dibujito, en la parte de perpendicular, ¿cómo era? La normal es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Si mi superficie de apoyo es horizontal, perpendicular a la horizontal es vertical, por eso que la normal es vertical. Y el sentido Ah, de la superficie del cuerpo. Bueno, después esto es lo mismo. ahí está. Esta superficie es una superficie inclinada, fíjate acá, este cuerpo se mueve sobre esta superficie, entonces la normal, perpendicular a eso, y el sentido de la superficie hacia el cuerpo. Después tenemos la fuerza de roce, que es lo que ustedes me han nombrado hace rato como fuerza de fricción. Bueno, fricción, roce, son sinónimos. Realmente hay dos tipos de fuerza de roce, por eso acá habla de la fuerza. Primero habla de fuerza de roce en general. La fuerza de roce es, o de fricción, como les quieran llamar, pero nosotros empleamos el nombre roce, ¿eh? Es otra de las fuerzas que ejerce la superficie de apoyo sobre el cuerpo. Y a diferencia de la normal, que era siempre perpendicular a la superficie, la fuerza de roce es paralela a la superficie de apoyo. Eso es regla general. O sea, en vez de ser como el rojo, tiene que ser, digamos, que tiene que estar en este caso sobre el eje X, bueno, acá también, sobre este eje X, no sé si se lo ve bien, que ahí dice X. Y acá después te dice que existen dos tipos de fuerza de roce. Una que se llama la fuerza de roce estática y otra que se llama la fuerza de roce dinámica. ¿Mm?
La fuerza de roce estática es cuando el cuerpo, aparece cuando el cuerpo no se mueve. Y es la fuerza responsable que el cuerpo no se mueva. Es la fuerza que está impidiendo que el cuerpo se mueva. Ustedes imagínense, por ejemplo, que están, qué sé yo, delante de un ropero enorme. Y ustedes le ejercen fuerza y no lo pueden mover ahí al ropero. Bueno, ¿por qué no lo mueven? Y bueno, porque la fricción no es más grande que la fuerza que ustedes le están haciendo. La fricción es exactamente el mismo valor de fuerza que ustedes le están haciendo, nada más que va para el otro lado. Entonces como que cancela la fuerza que vos estás haciendo en ese momento y es por eso que el cuerpo no se mueve. Este año, hace cuestión de 20 días, hemos decidido que no vamos a dar estas expresiones, estas formulitas para la fuerza roce. Simplemente vamos a decir lo que yo le acabo de contar. Que la fuerza de roce se opone al movimiento, o sea, se opone a la fuerza que intenta moverlo al cuerpo. Y sobre todo aparece cuando el cuerpo no se mueve, cuando alguien intenta moverlo al cuerpo, pero el cuerpo todavía no se mueve. La fuerza de roce dinámica aparece ya cuando el cuerpo ya está en movimiento. Ya lo hemos movido el cuerpo, ya hemos podido moverlo. Y es tal que se opone al movimiento. O sea, si el cuerpo se mueve para la derecha, hay una fuerza que va para la izquierda. Yo voy a hacer unos dibujitos que intentan ser representativos de estas dos situaciones. Supongamos que acá yo tengo un caso. Este es mi cuerpito, apoyado sobre esta superficie. Y digamos que yo le estoy ejerciendo una fuerza para allá. Esa, digamos, fuerza, digamos que es igual a 20 newton. Ya alguien me ha dicho que era newton. Entonces la fuerza de roce, si es estática, también vale 20 newton, nada más que va para el otro lado. Y él es responsable que este cuerpo no se mueva. Pero lo más importante es que acá es que el cuerpo no se mueve. Cuando el cuerpo ya se mueve, yo me puedo imaginar, bueno, ya pude mover la silla, entonces ya la empujé y después la suelto. Y la silla se va moviendo por sí sola, supongamos hacia la derecha. Acá en este caso, ya el cuerpo se mueve. Obviamente el cuerpo se mueve porque se mueve, está también sobre una superficie, que acá yo la voy a dibujar con Profe, línea. Sí, no necesariamente cuando yo aplico una fuerza, el cuerpo se tiene que mover. no Bien, necesariamente. bien, Profe, Yo le ¿me puedo puede ejercer una fuerza de vuelta al ropero enorme y no se va a mover. bien, bien. Una pregunta. Siempre que aplico una fuerza y un cuerpo se mueve, ¿primero hubo una fuerza estática? No. Justamente lo que acaba de preguntar tu compañera. Tu compañera te acaba de decir, no es, o sea, siempre que, no es que siempre que aplico una fuerza el cuerpo se mueve. Yo le he dicho, sí, es cierto, no siempre que uno ejerce una fuerza el cuerpo se mueve. Claro, De vuelta, pero piénselo ustedes con el ropero enorme que tienen ahí en su casa y ejercen así una fuerza apenita. Ustedes ejercen una fuerza, por más que sea apenita, pero han ejercido una fuerza y el cuero y el ropero no se va a mover. sí, pero ¿cuándo se movió ese cuerpo? Siempre hubo primero una fuerza estática, esa era. No sé qué quiere decir con una fuerza estática. Antes de que se mueva en realidad. Antes de que se mueva, pero cuando alguien le estaba ejerciendo fuerza. Claro, exacto. Bueno, sí. Antes de que el cuerpo se mueva, o sea, yo estoy empujando, imagínense que hay un ropero enorme, yo estoy empujando y el ropero no se está moviendo. Bueno, aparte de la fuerza que yo ejerzo, que es la que he dibujado acá en rojo, existe una fuerza que se llama la fuerza de roce estática. Es estática porque mi cuerpo todavía no se mueve. Pero lo interesante es como que va en sentido contrario de la fuerza que intenta moverlo al cuerpo.
y vale lo mismo. Y vale tal para que anule todas las fuerzas que intentan moverlo al cuerpo. Distinto a la fuerza de roce dinámica. La fuerza de roce dinámica ya aparece ya cuando ya el cuerpo ya lo he movido. El cuerpo ya se está moviendo. Así, si quieren ustedes, simplemente acaban de llegar a su casa y ven por ahí pasa una silla. ¿Qué pasó con esa silla? ¿Por qué se mueve sola? Y bueno, capaz que alguno de sus hermanos la movió y la pegó una gran empujada, pero ustedes simplemente han llegado ahí, han abierto la puerta y la han visto moverse la silla. Bueno, pero esa silla se mueve, esa silla no se va a estar moviendo por siempre, debido a la fricción con el piso. Acá está dibujado justamente eso. La silla como que se mueve hacia la derecha, por eso tengo este vectorcito que dice B en azul, que está puesto hacia la derecha, y la fricción se manifiesta a través de la fuerza de roce dinámica. Dinámica porque ahora el cuerpo se mueve, esa Que fuerza es sería, por ejemplo, paralela. el piso. Esa fricción la hace el piso. Ah, bien, bien. La hace el piso, porque si yo saco el piso, bueno, ya no hay fricción. Salvo que considere la fricción con el aire. Bueno, si también saco el aire, tampoco, ni siquiera esa fricción hay. Pero lo importante es que es paralela a la superficie de apoyo. Y va en sentido contrario al sentido en el cual se mueve el cuerpo. Si el cuerpo se mueve para la derecha, la fuerza va para la izquierda. Si el cuerpo se movería para la izquierda, la fuerza iría para la derecha. Y acá en el plano inclinado también. Si el cuerpo va subiendo el plano, la fuerza tendría que ir por abajo del plano, pero paralela al plano. Si el cuerpo estaría bajando el plano, la fuerza tendría que ir para arriba. La fuerza de roce dinámica se opone al movimiento. En cambio, la fuerza de roce estática se opone a la fuerza que intenta moverlo al cuerpo. Acá el cuerpo no se mueve, pero hay una fuerza que está intentando moverla. Y como le he dicho, en este año vamos a sacar las formulitas esta de fuerza de roce como mu por normal, intentando que la materia sea más entendible. Y la única fuerza que me falta explicarle es la que estaba acá en segundo lugar, que es la fuerza llamada tensión. Hay una fuerza que nosotros llamamos tensión. La tensión es una fuerza que se transmite a través de una cuerda. Acá dice cuerda tensa, tiene toda la razón. Hay que ver que está en el otro extremo de la cuerda para saber quién ejerce esa fuerza. Es una fuerza que transmite la cuerda. Ahí sí se cumple, que no se cumple con el ejemplo que me han dicho ustedes de las cajas, que si yo ejerzo una fuerza a la cuerda, en la cuerda tensa de 20, esa cuerda transmite la fuerza y le ejerce a la fuerza que está del otro lado del cuerpo también una fuerza de 20. Pero eso no se da con las cajas. Si yo le aplico una fuerza a esta caja y esta caja tiene delante otra caja pequeña, la fuerza que yo hago no es la misma fuerza que la caja grande le va a ejercer a la caja pequeña. Tenemos un problema también en la guía de la materia que nos habla de eso y ya lo van a calcular ustedes como para que comprueben que no es la misma fuerza. Lo interesante de la tensión no voy a hablar mucho porque ya esto hay que verlo en ejemplos concretos. Tampoco hay formulitas para la tensión. Es que la tensión como fuerza tiene que tener la misma dirección de la cuerda. Y el sentido, y esto es muy interesante, el sentido de la tensión siempre está el que tira del cuerpo. Imagínense en esto. Si estaría en clases presenciales, yo lo haría siempre, llevo algo, o quizás los cablecitos del auricular me sirven. Le doy a ustedes una cuerda cualquiera, y yo con la cuerda puedo tirar de ustedes. Pero yo con la cuerda, ¿los puedo empujar a ustedes? No. No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no pueden empujar con una cuerda? Pero si la cuerda está tensa, sí. ¿Y podés empujar con alguien? ¿Vos le podés empujar a una persona con una cuerda? ¿Entendemos la Sí. diferencia entre tira y empuja? Si yo tengo una cuerda, por ejemplo, tensa. Vos estás con Y otra yo, persona. Vos estás con sí, otra persona. sí, Los dos están en ambos extremos de la cuerda. extremo, sí. Y La está cuerda una está... persona parada en el medio y yo tiro, o sea, las dos personas
La persona del medio va para el sentido para adelante y nosotros vamos para atrás si la empuja a la persona, ¿o no? No, no se puede, profe, empujar con una cuerda. No puede hacer que la cuerda empuje estando tensa. Estaría tensa cuando vos la tiras y otra persona la sostiene. Claro, yo creo que tenemos un problema con lo que es tira y empuja. Así, ¿qué querés que te diga? Para tirar, sí. Acá tenemos, digamos, las dos personas y la cuerda. No sé si se ve bien. Las dos personas, la cuerda. Tirar quiere decir que esta persona, digamos, tira, digamos, y si querés la está llevando para acá. Pero para empujar, esta persona tiene que hacer una fuerza para allá. Cuando esta persona ejerce una fuerza para allá, lo que pasa es que la cuerda, voy a agarrar el cablecito este, no sé si se ve. A ver. Sí, sí se ve. Esta persona puede tirar de esta persona y llevar a la otra, pero cuando esta persona la quiere tirar, y bueno, como la cuerda es una cuerda, y la cuerda es dúctil, No, o sea, se no dobla, llega a pasar no la la fuerza. puede empujar, ¿no? Y eso es bueno porque ustedes tienen que saber cómo van a dibujar esa fuerza. ¿Para dónde apunta esa fuerza? Bueno, únicamente porque se da la discusión, porque no quería hablar de las tensiones, hoy no tiene mucho sentido hablar de lo que vamos a ver dentro del tiempo. Pero yo entonces voy a presentar el ejemplo del trencito. O sea, es como decirle, mira, tengo varios objetos, varias cajitas. Acá tengo una cajita. Uy. Tengo una cajita. Acá tengo otra cajita. Esta caja parece que está muy golpeada. Acá tengo otra cajita. Digamos que obviamente hay un piso acá en todo esto, que no estoy dibujando. ¿Cómo no tengo un buen pulso últimamente? Profe, Sí. a las 1:30 tenemos química. Ya. Cortito, ¿eh? Y muchas gracias por decir. Y tengo una cuerda. Y de esta cuerda, eso que está ahí representa una mano. Con esta mano hacemos que todas las cosas se muevan para acá. Yo lo que estoy diciendo es que la cuerda tira de este cuerpo. La cuerda tira de este cuerpo. La cuerda tira de este cuerpo. Las cuerdas siempre tiran. Las cuerdas no pueden empujar. Ahora, y esta es una gran pregunta. Esta cuerda a este cuerpo le está ejerciendo una fuerza ¿para dónde? O sea, acá. ¿Cómo voy a dibujar la fuerza que esta cuerda le ejerce a este cuerpo? ¿Lo voy a dibujar para allá o lo voy a dibujar para el otro lado? Qué pregunta, ¿verdad? Mira las cosas que le pregunto a ustedes. Y para la derecha, profe. Para la Tirando. derecha. Y sí, porque Y para está eso le gusta tirando. la fuerza. Ujú. O sea, bueno, no. ¿Por qué no? Y porque la cuerda no puede empujar. Si ustedes me estarían diciendo eso, le están dando la razón a la compañera con que hace rato ya decía con que sí se podía empujar con una cuerda. Entonces es como que decirle que este cuerpo está empujando, fíjense en la fuerza que ustedes le están queriendo poner a este otro cuerpo. No. Un cuerpo tira a otro. Y Por la bueno, fuerza que le está dando la... entonces, ¿para dónde se tira? ¿Para dónde el cuerpo 1 tendría que estar tirando al cuerpo 2? hacia la izquierda. Para la Sí, El grupo izquierda. a la izquierda. Bueno, entonces ya no es lo que me han dicho hace rato. No. El cuerpo 2 tira el 1 hacia la derecha. Y así sucesivamente con todos los cuerpos hasta llegar a la A mano ver. donde tiramos la cuerda. 1, 2, 3. La fuerza es entre cuerpos. Esta cuerda es la que une los cuerpos 1 y 2.
Esta fuerza es realmente la fuerza que se transmite a través de esta cuerda. ¿Quién la hace esta fuerza? El cuerpo 2. El cuerpo 2 tira al cuerpo 1, pero por acción y reacción, el cuerpo 1 tiene que tirar al cuerpo 2. Esta fuerza es realmente la fuerza que el cuerpo 3 le está haciendo al cuerpo 2. Entonces, por acción y reacción, el cuerpo 2 tiene que tirar al cuerpo 3. Por eso le está haciendo esta. Esta fuerza que estoy dibujando ahora, ¿la hace quién? El cuerpo 3 hacia la mano. No. Esta cuerpa la hace la mano al cuerpo 3. Cuerpo 3. Entonces, por Viene acción y sucesivamente reacción, desde el 1. y entonces por acción y reacción, El 3 le estaría tirando a la mano. el 3 le estaría tirando a la mano. ¿Mm? La verdad que no entiendo, profe. Está bien, está bien. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo sí lo sé, va a entender el show. O sea, no entiendo dónde es la acción y la A lo que se reacción. refiere. Claro, Es no entre entiendo el de dónde cuerpo y la viene la mano. fuerza al final. Chicos, lo vamos a dejar como duda porque no quiero que la profesora de química después me rete a mí. Pero bueno, dejamos acá nomás y continuamos con este mismo dibujo en la clase que viene, ¿eh? Bueno, profe. Bueno,